Nos está acompañando el señor director provincial de Fortalecimiento Institucional y de la Democracia, licenciado Damián de Glou. Los señores expositores de la jornada de hoy, el licenciado Julio Bárbaro, el licenciado Luis Tonelli y el licenciado Edgardo Moca. Agradecemos la presencia de los señores legisladores de la provincia de Buenos Aires, los señores subsecretarios, directores del Ejecutivo Provincial, invitados especiales, señoras y señores. Para dar comienzo a esta mesa de diálogo político sobre perspectivas de la democracia, escucharemos las palabras del señor subsecretario de Relaciones con la Comunidad de Comunicación, licenciado Carlos Gianella, que luego también oficiará de moderador de la presente mesa. Bienvenidos, escuchamos las palabras del licenciado Carlos Gianella. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a ser muy breve porque venimos a escuchar a los panelistas. Muchas gracias a todos los funcionarios hoy presentes de Derechos Humanos, de Jefatura de Gabinete, de distintos partidos políticos que nos están acompañando. Saben que venimos trabajando las distintas mesas de diálogo político junto a Damián de Glou, que es realmente el organizador del día de hoy. Así que simplemente lo que queremos es replicar lo que venimos haciendo en distintos distritos de la provincia, con concejales, con legisladores, con intendentes, con funcionarios y con militantes de nuestro partido y de distintos partidos. Nos parecía muy importante generar una mesa hoy acá, con distintas voces, con gente muy prestigiosa, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y de venir aquí a La Plata para escuchar, como siempre decimos, voces que coinciden con nosotros, pero sobre todo voces que no coinciden con nosotros, que es un poco el espíritu con el que venimos trabajando. Le voy a pedir a Luis Tonelli en primera instancia si puede contarnos algunos chistes. No, si podemos arrancar con la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia, por haber invitado a lo que queda de mí. Tengo una gripe tremenda, así que se van a disculpar este tono de voz. Empiezo con una novedad. La democracia argentina se ha probado en todos estos años con una fortaleza que no tuvo en su historia, si es que para atrás podemos hablar de democracia. Nuestra democracia ha resistido crisis que antes las democracias limitadas, las democraduras argentinas no soportaban. Ni siquiera en un 10% de las crisis furibundas que soportó nuestra democracia. Uno va a los libros de ciencia política que trataban los golpes, las interrupciones, ¿no? La modernización y autoritarismo de Guillermo O'Donnell. Y veía los números que explicaban los golpes de Estado y eran variaciones infinitesimales comparadas con lo que fue la crisis del 89 y la gran crisis del 2001. Y nuestra democracia lo resolvió. ¿Vieron cómo hacen los soldados en esas películas malas de Vietnam, ¿no? Que se ponen con el casco y aguantan la explosión? Porque realmente nuestra democracia, en términos institucionales, implosionó. Absorbió ese impacto crítico del que también fue responsable la política. Pero lo cierto es que a partir de esas sucesivas crisis, por un lado, y por el otro lado los cambios globales, que algunos llaman las metamorfosis de la representación, ampulosamente, ¿no?
y que tienen que ver con las nuevas tecnologías de la comunicación, con el impacto de la televisión, y también una sociedad que se articula con otros vectores de ordenación y ordenamiento, que ya no pasan por ese del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿no? Todo eso que se da mundialmente, ¿no? que ha caracterizado cada vez más a las democracias como democracias ni siquiera de personalidades, sino de personajes. Catalizado en la Argentina con crisis furibunda, y nos dio lo que tenemos. Y eso que tenemos es una democracia con gobiernos de crisis. A veces cuando se dan análisis en vacío, descontextualizados de lo que es la Argentina, pareciera que algunos analistas lo hacen desde Suiza, ¿no? Y realmente no hay nada más cierto que la política está en sincronía perfecta con la sociedad. Y nuestra sociedad, en términos de instituciones políticas, sufrió un cataclismo, ¿no? Recién con Edgardo Moca estábamos hablando de algunos programas de ciencia política desactualizados totalmente, que hablan como si los partidos políticos en la Argentina fueran los que nunca fueron, ¿no? Partidos políticos, la socialdemocracia alemana, ¿no? Y la verdad que si nunca fueron eso, hoy realmente son una sombra de eso que no fueron siquiera. Realmente cuando uno hace una evaluación de la democracia, y especialmente de estos últimos años de cambio, con un crecimiento increíble, inusitado, con esta paradoja que es en el argentino un gobierno que gobierna, es sorprendente, ¿no? Digamos, ese hecho extraordinario. Un gobierno que gobierna, una economía que crece, ¿no? Fíjense a qué punto los argentinos estábamos inmersos en una patología que realmente ya que un gobierno gobierne se transforma en un activo increíble. Casi no hace falta ni filosofía política. ¿Vieron? La filosofía política versa sobre cómo justificar el poder. Ya ejercer el poder se justifica en sí mismo, en el grado cero que estábamos los argentinos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y yo creo que el principal problema es que los gobiernos de crisis tienden a perpetuarse como gobiernos de crisis. Uno de los reportajes que yo le hice a Néstor Kirchner, a los pocos días de estar en la presidencia, y él me dijo una frase tremenda. Dijo: ni siquiera hay Estado, solo estoy yo. ¿No? La famosa frase, ¿no?, del Rey Sol: el Estado soy yo. No, esto era dramático. El tipo decía: ni siquiera hay Estado, lo único que hay es mi decisión. Y ese formato de gobierno de Néstor Kirchner fue un formato realmente de gobierno de crisis. Digamos, y un gobierno de crisis que, como él lo dijo en su primer discurso, buscaba un país normal, jugó con la escudería que podía. Si uno mira para atrás, el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno, digamos, de conciliación para poder, desde esa conciliación política, de ese armado político, colocar como enemigo el pasado. Y ese pasado era la crisis. El gobierno de Néstor Kirchner estaba abocado a salir de la crisis, ¿no? ¿Te recuerdan? La idea era: tenemos que salir del infierno. Digo, el problema de los gobiernos de la crisis es que tienen
una gran dificultad para institucionalizarse. Si uno mira la política, después de todos estos años de crecimiento inusitado, en términos de lo que uno puede decir la organización de la política, yo no diría que estamos como en el 2003, pero no hemos avanzado demasiado. No, en su momento, Kirchner mismo decía, bueno, con todos los problemas que tengo me voy a ocupar de organizar la política, ¿no? Después, cuando estuvo en el Café Literario, parecía que se iba a dedicar a eso. Pero realmente, digamos, más allá de intentos de organización de la juventud y demás, el kirchnerismo, con Kirchner y ahora con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, más bien es una coalición laxa, ¿no? Con una fuerte conducción. Pero yo me temo que esta coalición laxa, si no logra institucionalizarse, puede transformarse en lo que es esencialmente, que es una coalición laxa de gobernadores, de intendentes, de dirigentes sociales, todos unidos por esa fuerza de conducción, digamos, poderosísima. Y creo que en la lógica del gobierno de la crisis está también seguir siendo un gobierno de la crisis. Y nosotros en América Latina tenemos estos gobiernos de la crisis para salir de la crisis y ir hacia un país normal, con todo lo que esto significa. Cuando digo normal, estoy diciendo un país, ¿no?, que conserva sus establishments económicos, políticos y sociales. O sea, lo digo conscientemente. Y otros sistemas que para salir de la crisis, y quizás por lo profundo que era la crisis, generan crisis permanente de cambio y de transformación, ¿no?, que obviamente llevan ese horizonte de normalidad al infinito, lo transforman en inalcanzable, ¿no? El gobierno de la crisis, para salir de la crisis, se transforma en un gobierno de la crisis permanente. Digo, y para ir cerrando esta primera tenida de reflexiones, ese es mi temor de la Argentina futuro, de que la normalización de la política y en última instancia de la vida social nos quede lejos, porque en la lógica del gobierno de la crisis nunca podemos edificar y construir las bases de la institucionalidad política, que pasa por fuerzas políticas estables y no este esquema, digamos, de elenco político que está en el poder y figuras mediáticas que andan dando vuelta, ¿no?, esperando su suerte en el ciberespacio y en la televisión, digamos, ¿no? Me parece que yo no veo un horizonte donde esto se transforme. Obviamente, uno puede decir, el gobierno kirchnerista no tiene ningún tipo de responsabilidad en la fragmentación de las fuerzas opositoras. Y es obvio, ¿no? Esto es previo al kirchnerismo. Pero es cierto que tampoco el kirchnerismo ha hecho o ha tomado como prioridad el consolidar una propia fuerza política y vertebrarla, ya sea privilegiando el peronismo, ya sea trascendiendo al peronismo. Digo, porque esto hubiera sido beneficioso para todo el sistema político. Vieron, así como cuando se creó el Estado en Francia, después, como un efecto dominó, se crearon los demás estados porque no podían competir a esa fuerza concentrada. Lo mismo hubiera pasado si el gobierno, quien es en la Argentina hoy quien maneja los recursos políticos,
se hubiera abocado a esta tarea. Yo creo que es el gran debe de la democracia argentina. Me parece que es algo clave para una etapa que va a demandar cada vez más complejidad, ¿no? Digo, cuando los países crecen y ese núcleo de crisis tan exitoso para resolverla enfrenta problemas complejos, como dice un sociólogo muy complicado, del cual lo único que aprendí es esta frase: solamente la complejidad puede resolver la complejidad. Y me parece que ese es el gran desafío que tenemos por delante los que nos dedicamos a hablar de la política y ustedes que son los que hacen la política. Muchas gracias. Aprovechamos este instante también para darle la bienvenida a esta charla al señor secretario de la Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a don Juan Courel. Muchas gracias, Luis. Muy importante tu planteo, sobre todo en estos tiempos de mucha participación política, que es una de las cosas que más estimula, me parece, el gobierno nacional, también el gobierno provincial. Scioli siempre le plantea a todos los funcionarios el tema de la participación política y nosotros lo venimos replicando también en toda la provincia, más allá de la pertenencia partidaria, hablándolo con todos los extractos de la sociedad. Te pido, Edgardo Moca, le damos la bienvenida nuevamente y te pido que Bueno, buenos días y antes que nada quiero agradecer a los organizadores de esta actividad porque es una experiencia no demasiado habitual y muy rica, creo yo, vernos con actores de la política y poder, supongo que tendremos tiempo, escuchar algunas de las observaciones, preguntas y diferencias que puedan aportar desde el terreno de la propia práctica, ¿no? Yo voy a hacer girar, como el tiempo es poco y a veces se me van las líneas, divergen tanto que después cuesta controlarlas y armar alguna idea, de proponer una sola idea, una cosa que a mí me llama la atención, una sincronía histórica que a mí me llama la atención y quería compartir con ustedes, porque me parece que tiene mucho que ver, yo pienso este problema de la política y de la democracia en Argentina y en la región desde esta peculiaridad. La sincronía nos va a remontar a una época que ahora se ha vuelto a poner de moda en la mirada historiográfica, en la mirada de los economistas, en la mirada de los especialistas o opinadores de la política, que es la etapa que podríamos decir que va entre mediados de la década del 70 y comienzos de la década del 90, y que ahora, se ha vuelto a poner de moda porque cuando uno mira lo que está pasando en la Unión Europea y lo que está pasando en los países desarrollados, esta especie de tensión crítica de época, digamos, de un tipo de sociedad, de un tipo de paradigma, de un tipo de matriz económica, social, política y cultural. Estamos hablando de esa matriz económica, social, política y cultural que nació en esos años, ¿no? Y al mismo tiempo, y acá es la sincronía, entre el 75 y el 90 se dan los procesos de crisis del capitalismo, de la suspensión de la conversión del dólar en oro y la acumulación de capital financiero alrededor del petróleo después de la guerra de Medio Oriente, este salto del capitalismo productivo keynesiano, fabril, fordista, al capitalismo financiero, algunos dirían capitalismo financiero y de timba, capitalismo especulativo, se da básicamente en esos años. Resulta que también en esos años, a saber, entre 1974 y 1991, se desarrolla lo que Huntington codificó con esa capacidad, el teórico estadounidense, con esa capacidad para ponerle títulos a los procesos, llamó la tercera ola de la democratización mundial. Es decir, entre el golpe que voltea el movimiento revolucionario bajo la forma del golpe que voltea a Salazar en Portugal y la caída de la Unión Soviética en 1991, se da un proceso de democratización, de auge, de expansión del mundo democrático. Tercera ola es
obvio que se trata de que la primera ola fue la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, que crearon los primeros modelos democráticos de la historia, y la segunda ola está asociada al fin de la Segunda Guerra, a los años de la descolonización, los años de la derrota del nazismo y el auge de la idea democrática. Tal fue el auge de la idea de la democrática de posguerra que hasta los países que tenían bastante poco de pluralismo, de competencia abierta y demás, se autotitulaban democracias, en algunos casos democracias populares, democracias de liberación, democracias nacionales. Entonces, la cuestión es pensar, porque el mainstream, el pensamiento central de la ciencia política ubicó esa época como época de tránsito del autoritarismo a la democracia. Fue todo el auge de las teorías de la transición, un tipo de teorías que pensaban la llegada a la democracia en términos casi excluyentemente político-institucionales, es decir, fue el auge de la ingeniería política, de la discusión sobre el presidencialismo, si el presidencialismo podía sobrevivir a las crisis o tenía que ser... bueno, Luis Tonelli ha participado muy centralmente en todo ese debate, así que compartirá seguramente lo que estoy diciendo. Y una especie de ocaso o de puesta fuera de la escena de los problemas que en otra época no tan lejana, hablo de los 60 y los 70, ocupaban el lugar central, es decir, el tema del Estado. En nuestros países latinoamericanos, el problema de la dependencia, los problemas de la estructura económico-social, desaparecieron o por lo menos fueron puestos a un costado de la escena porque esa famosa frase del presidente Alfonsín de que con la democracia se come, se cura, se educa, había resultado el código, la cifra, la clave de una especie de esperanza muy justificada por el periodo que habíamos atravesado previamente del terrorismo de Estado, pero excesivamente panglosiana, excesivamente optimista respecto de que el solo regreso a la institucionalidad democrática nos iba a traer soluciones para los problemas históricos que estaban arraigados en la estructura. Entonces, ¿cómo fue? ¿Yo qué pienso de este problema del tránsito del autoritarismo a la democracia visto desde hoy, desde esta nueva configuración, desde esta crisis del capitalismo financiero y de lo que en términos muy neutrales se ha dado en llamar globalización, como si fuera un proceso, como si fuera un viento, un huracán, un fenómeno natural que se ha ido desparramando por el mundo y que en realidad no es más que el resultado de un combate, el resultado de un conflicto interno del capitalismo, en parte interno y en parte no interno, pero en parte interno, entre los aires de defensa del viejo capitalismo fordista y el principio de instalación de la hegemonía del capital financiero que tenía algunos rasgos que están muy entramados con la política que vino, con muchas de las cosas que decía Luis de los partidos mediáticos, de la falta de estructuración de la política, de la pérdida de institucionalidad de la política. El capital financiero es extraterritorial por naturaleza y el capital financiero y su auge empieza a deprimir y a encerrar y a acorralar al gran sujeto histórico de las democracias que es el Estado Nacional. Digo, se puede discutir mucho si hay muchos estados que no son democráticos, pero no hay ninguna democracia que viva fuera del Estado Nacional. Y esa depresión del Estado Nacional es lo que hoy estamos viendo con un acento muy fuerte en los países europeos, pero de alguna manera ya lo vimos. En nuestro país lo vimos quizás desde una perspectiva y con una intensidad que pocos países vivieron. Entonces esa democracia estaba asignada en nuestros países, y yo digo concretamente en nuestro país, por una doble extorsión. La extorsión del viejo régimen autoritario, Semana Santa del 87, para no tener que hablar demasiado de esto, digamos, o se cumplen determinadas prerrogativas y se pone fuera de la justicia determinado sector de la represión y del terrorismo de Estado, o hay amenazas para lo que entonces empezó a generalizarse el nombre de moda, que viene de tradiciones intelectuales muy diferentes de su uso acá, pero el tema de la gobernabilidad. En cualquier cosa que se haga, esto está muy bien, yo recomiendo, yo creo que debe estar circulando por acá un libro
de un ex senador chileno, Carlos Ominami, que habla mucho de la experiencia de la concertación chilena. Es el padre del candidato, del nuevo candidato, pero además de ser el padre del nuevo candidato, de Enrique Ominami, es una persona que vale la pena leer porque es un intelectual que ha sido protagonista político central de la concertación chilena. Y todo el libro de Ominami es la peripecia de alguien que quería relacionar la experiencia de la concertación chilena con sueños socialistas, o por lo menos con sueños democráticos avanzados. Y eso, críticamente, el que formó parte de la experiencia alfonsinista decía que el alfonsinismo había convertido el discurso sobre la democracia en una especie de promesa de derechos desprendida de las condiciones políticas de poder que hacían posibles esos derechos. Y esa idea de la democracia como derecho frente al Estado y a veces contra el Estado todavía hoy es moneda corriente en el establishment mediático político fundamental. Esta idea de qué se trata la democracia, se trata de que el ciudadano, generalmente individuo, nunca grupo social, reclama y el Estado está obligado a atender los reclamos del individuo de la democracia, cuando en realidad la democracia es un complejo sistema de convivencia y un complejo sistema de grupos colectivos que conflictúan en función de la redistribución de los recursos y de los bienes simbólicos y materiales. Entonces, yo señalo esta sincronía entre autorrevolución del capitalismo e instalación de nuestras nuevas democracias en la tercera ola, porque yo creo que estamos viviendo algo así como una situación, es difícil definirla, porque como no sabemos hacia dónde va, decir que esto es el fin de un paradigma y el comienzo de otro paradigma, que además nadie podría explicar de qué se trata el nuevo paradigma, lo que sí podemos decir es que es un parteaguas histórico muy fuerte, que se está viviendo centralmente en Europa como negatividad, es decir, en Europa hay una crisis visible, no solo del problema estatal, estados que no gobiernan, democracias que no gobiernan porque están sometidos al principio de gobierno tecnocrático, tecnoburocrático de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, sino también un problema de la propia democracia. Al perder sustentabilidad el Estado Nacional como centro de la toma de decisiones, la democracia se pervierte. Y es el punto culminante de un proceso político, de un proceso histórico, que terminó en esta depresión de la política. Si el Estado no es importante, no pueden ser importantes los partidos políticos. Si el rumbo del Estado está prefijado por agendas que no se discuten en la sede deliberativa de la política, los partidos políticos se convierten en empresas cuyo sentido es disputarse la gerencia, la administración de un Estado en cuyo rumbo central no se puede intervenir. Entonces, los partidos mediáticos, los partidos personales, los partidos cárteles, partidos que viven en el Estado y se aprovechan viven gracias al Estado y compiten en el interior del partido según sean los cargos y las posiciones que ocupa el Estado. Todo eso son, entiendo yo, sin querer hacer un análisis demasiado estructural, porque suena un poquito esquemático, la base histórica, la base social de estos partidos que suscitan nuestra queja. Entonces, yo creo que en América Latina, y particularmente en el Cono Sur, y en nuestro país, yo subrayo porque Argentina está ocupando un lugar en este proceso, hay un proceso de desafío a esa concepción de la democracia. Un proceso de desafío en el sentido de afirmar el poder de las fuerzas que consiguen la mayoría electoral vis a vis las fuerzas que siempre han influido decisivamente en la orientación del Estado desde fuera de la competencia electoral y desde fuera de la política formalmente organizada. Me parece que cuando se habla de perspectivas de la democracia, yo creo, uno mira, por ejemplo, hago una pequeña digresión, uno mira, por ejemplo, el caso boliviano y dice, bueno, pero en Bolivia hay un tembladeral, porque está el problema de las autonomías, está el problema de las presiones de la alta burguesía boliviana, están las contradicciones internas en los grupos, hasta el movimiento indigenista que apoya o en parte apoya al gobierno. Ahora, ¿cuál es el punto de referencia? Un poco lo decía Luis. A Bolivia no la podemos comparar con Suiza, a Bolivia hay que compararla con Bolivia. En Bolivia funcionaba un sistema de partidos que era ejemplar. Cuando se quería decir cómo funciona el pluralismo moderado de Giovanni Sartori, era en Bolivia, porque un partido, el otro partido se cooperaban, era una especie de rosca donde todo funcionaba entre caballeros y se ha dado el caso de que el tercer partido votado termina con el gobierno, cuando Banzer no asume, creo que fue en el año 88-89, el tercer partido asume porque hay un pacto de caballeros parlamentarios donde asume el MIR. Bueno,
Bien. Ese sistema voló en el aire, pasaron la guerra del gas, la guerra del agua, los conflictos cocaleros, el conflicto social, y ese sistema no tenía la más mínima capacidad de adaptación. Entonces, yo quiero utilizar estos 3 minutos para puntuar a qué veo asociada la perspectiva de la democracia en nuestro país, y creo que fuera de nuestro país también, por lo menos para no ser demasiado grandilocuente, por lo menos en nuestra región más íntima, más cercana. Yo creo que el primer puntal es el problema de la emancipación, siempre relativa, pero emancipación al fin de la política respecto de los dictámenes de fuerzas externas a la política. Una democracia que se consolida es una democracia que promete gobierno y puede cumplir gobierno. La segunda premisa es la integración regional, porque esto es el corazón de un mundo geopolítico que se ha transformado. No solo hay una crisis del capitalismo financiero, sino que hay una crisis de la hegemonía incontestada de los Estados Unidos, y creo yo que el Mercosur y la UNASUR son centrales para la intervención de la región en el mundo, pero son también centrales para la acumulación de recursos y potencialidades de cada uno de los socios de cada uno de nuestros países. Y el tercero, que es obvio, y que debería ser el primero, pero en realidad aparece como una consecuencia de estas premisas, es la capacidad de enfrentar una crisis de carácter mundial que es y promete seguir siendo muy dura para las posibilidades que tienen nuestros gobiernos, los gobiernos que han elegido nuestros países, para reparar los daños de muchos años de injusticias y para avanzar en cambios estructurales de los que se habla por lo menos desde mediados de la década del 50 del siglo pasado, pero no se han concretado. Es decir, autonomía respecto de los grupos de poder con capacidad de chantaje y de veto, integración regional y capacidad de política concreta, de política pública para evitar o por lo menos para paliar las consecuencias de una crisis muy grave y de consecuencias todavía imprevisibles. Muchas gracias, Edgardo. Es un placer como funcionario, pero sobre todo como militante político, que nos hable Julio del peronismo. También somos militantes. Él es un gabinete militante, básicamente. Así que, Julio, la palabra. Lo mío es complicado, porque no tengo la formación intelectual de ello y tampoco tengo ganas de pasear por esos mundos. Nada, en serio. Lo digo con un gran respeto. Pero cuando Edgardo planteaba lo de Latinoamérica, yo soy peronista, y entonces cuando Perón planteaba el ABC, Argentina, Brasil y Chile, hace unos cuantos años, la derecha decía que había que ir en guerra contra Chile y Brasil, y la izquierda que había que esperar la revolución del proletariado. Y nosotros decíamos ni yanqui ni marxista. Con los yanquis no arreglamos nunca, y el marxismo se le cayó encima la cortina, y se acabó el muro. Y entonces, yo reivindico el peronismo y digo claramente, soy muy respetuoso de la presidenta, pero tengo diferencias. Y si les agradezco que me hayan invitado, es porque saben que tengo diferencias. Fui muy amigo de Cristina y Néstor, cuando ella era una sublevada absoluta. La íbamos a buscar al Senado, pero no digo una vez, muchas, de algunos años. Y yo le decía a Néstor, insistentemente, y miraba por otro lado, y decía, un aporte a la democracia argentina sería que definamos que todo cargo electivo, desde la Universidad de Buenos Aires a la AFA, pasando por los sindicatos, los gobernadores, los diputados y los intendentes, tenga una sola reelección. Porque si lográramos ese paso, le daríamos a la democracia argentina, sin grandes elementos teóricos, la renovación que necesita. Porque hay sindicalistas que tienen 40 años, gobernadores que tienen 3. Digo, para mí, la democracia, la liberal, sí, a veces tiene aporte la liberal. Cuando fuimos a ver al general Perón en su último cumpleaños, éramos 5, yo le pregunto al general, ¿qué quiere del Parlamento? Yo era diputado, soy más viejo que la escarapela, estoy en la hora de los sordos. Le digo, general, ¿qué quiere del Parlamento? Y luego, casa la pregunta, era el cumpleaños, nos tuvo más de 2 horas, y éramos 5.
Del Parlamento quiero un Parlamento de lujo, que contenga el debate de la sociedad, porque yo me equivoqué mucho al perseguir a los que pensaban distinto. Yo quiero que ese Parlamento sea el reflejo de lo que la sociedad discute. Y luego, como venía muy serio, dijo, en la primera fila pongan a las 4 o 5 más lúcidas espadas para que dirijan el debate. Detrás los mediocres para que voten. Y al fondo los grandotes, por si algún día hay piña, para que peguen. Pero digo, ¿qué nos decía el viejo? Nos decía, la democracia, el respeto al otro, porque ya habíamos pasado la pelea del peronismo, que fue en el 45. Y ese peronismo ahora volvía para plantear la unidad nacional. Entonces, ¿qué digo yo hoy? Y digo, me fui alejando del gobierno porque creo que gobernar, Perón decía, es poner voluntades en paralelo. Y hay algunos muchachos que creen que poner voluntad en cortocircuito. El peronismo es el único pensamiento vigente en la Argentina y su obligación histórica es conducir al conjunto de la sociedad. Y cuando hay un pedazo de la sociedad que me para por la calle y me dice cómo sigue esto y tiene miedo, yo, como cuadro político, me siento responsable que mi generación no logró unir a los argentinos. Desde ya para derrotar a los enemigos, para no dejar que el poder económico pelee, ¿no? Digo, pero, qué sé yo, a mí Clarín me dedicó una solicitud contra mí mismo en el 2006 y quien me decía, no te pelees, tenía razón. Pero digo, hoy 678 no me invita y si voy a Clarín me dice que voy al monopolio. Lo que quieren es que me calle. No me callo. Digo, creo que la política es debate, es aceptar la opinión del otro diferente y que el peronismo es rebeldía, no es obediencia. Y que el personalismo de Perón era un personalismo que organizaba pensamientos distintos. Desde Carrillo a Miranda, a Gelbar, a las cartas con John William Cook, a esa diferencia que enriquecía, se contenía lo diferente. Y hoy no se contiene lo diferente, hoy se contiene lo obediente. Y lo obediente para mí, lo digo con toda franqueza, no es una buena forma de seleccionar. Entonces, quiero que la presidenta gobierne muy bien estos años y que si hay voluntad de que siga, sea la sociedad la que la pida. Pero nos decían, no hay que ser ni sectarios ni excluyentes. Y a veces siento que nosotros, como sociedad, nos volvemos un poquito sectarios y un poquito excluyentes. Y a veces me enojo y digo cosas, pues yo esto lo hablé con Néstor hasta cansarme. Digo, la ley de medios tiene cosas buenas y cosas malas, pero si hubiera sido peronista, le hubiera dado enseguida cable a 1/3 de la población argentina que no ve nada. Como se hizo con un matiz de izquierda, se dedicó a pelear contra los ricos. Hay que pelear contra los ricos, pero solo para ayudar a los pobres. Digo, estamos en una cosa que es de conflicto ideológico. Y yo respeto a la presidenta, pero digo, entre el peronismo y el gobierno hoy hay un conflicto, hay un despliegue, hay un debate, y ese debate lo tenemos que asumir y aceptar, porque si el peronismo se corre del gobierno, yo quiero decir, el gobierno puede ser mucho más duro, pero el gobierno es la expresión, digo, el peronismo es la expresión entre el obrero productivo y el empresario productivo. Es la expresión de la conciencia y nosotros creemos, y hemos creído siempre, que el mayor nivel de conciencia está en el pueblo. Que no son las vanguardias lúcidas las que conducen al pueblo. Que ser un intelectual es solamente agudizar el oído para intentar expresar lo que el pueblo siente. Y entonces sí, aquella despedida de Perón llevó en mis oídos la más maravillosa de la música. Yo no me siento una vanguardia, me siento en la retaguardia de un pueblo al que admiro y respeto, y creo que hoy tiene alguna diferencia con el gobierno. Gracias.